Vamos a desarrollar en esta primera parte, a recuperar un poco lo que trabajamos ya en la unidad 1, que tiene que ver con los organizadores del desarrollo. La unidad 2 les plantea algunos ejes temáticos que tienen que ver con los organizadores del desarrollo propiamente dicho, los factores del entorno, y vamos a agregar en el desarrollo de esta unidad un tema de la unidad 3 que les va a permitir a ustedes tener como el marco teórico para que puedan avanzar en la realización de los trabajos prácticos que se les va a proponer. Recuperemos entonces en este sentido el concepto de organizador, ¿no? Fíjense que en la misma definición se plantea como la idea de ordenador, promotor, ¿no? Con cierta aptitud para organizar, como que instituye e instaura estructuras que nos permiten mirar la vida del niño y de la familia, ¿no? Y básicamente me interesaría que ustedes comprendan que tanto los organizadores del desarrollo, los factores del entorno, ¿sí? Sirven para poder mirar la vida del niño en el contexto particular en el que nace, crece, se desarrolla y aprende, ¿no? Quiere decir que hablar de organizadores del desarrollo en esta materia implica poder avanzar en esta visión de comprensión, ¿sí? Que nos permita analizar, comprender la realidad de ese niño en su desarrollo, en su contexto particular, para analizar y en función de eso elaborar un plan de intervención, ¿sí? De intervención que implica poder acompañar y realizar el seguimiento del desarrollo del niño. Bien, acá esta estructura que también ustedes tienen como parte del material teórico, justamente lo que refleja esta relación dinámica. Si bien son 5, ¿sí? No hay un orden de privilegio o un orden que implica que esto esté cerrado, un orden jerárquico, ¿sí? Todo lo contrario, se plantea una dinámica, una relación dialéctica, una relación de ida y vuelta, en el que en el centro está ubicada la persona, ¿no? No se olviden que nosotros empezamos a transitar un proceso de comprensión de lo que es la educación temprana, colocando en el centro de nuestro trabajo al niño en su contexto familiar, ¿sí? Al niño en su contexto. ¿Esto qué implica? Que situamos a la persona desde su organización biológica, pero que todo lo que se constituye como trama en esta propuesta que nos trae los organizadores del desarrollo implica es justamente esa trama en la que los otros, la familia, ¿sí? Las instituciones de apoyo, el contexto social, económico y político configuran esa trama que de alguna manera determina lo que va a ser ese sujeto, ¿no? Bien, decimos que son 5, ¿sí? La comunicación, el apego, la exploración, el orden simbólico y el equilibrio. Vamos a tratar de desarrollar qué entendemos por cada uno, pero me interesa mucho que puedan entender que esto no tiene un orden jerárquico, sino que se constituye en la trama en la que el niño se desarrolla. Bien, ¿qué son los organizadores del desarrollo? Son sistemas de acción recíproca que, como bien decíamos anteriormente, operan en feedback, están retroalimentados, ¿no? Están relacionados dialécticamente, en esto que recién les decíamos, entre la persona y su medio. Se estructuran genéticamente, ¿sí? Por eso sitúa a la persona en su condición biológica, en el centro, ¿sí? de esa trama. Y se transforma a lo largo de la vida. Esto me parece que es fundamental poder pensarlo también en relación a los sujetos con discapacidad, ¿sí? A niños, a bebés, niños y niñas en situación de discapacidad. Las formas en que se van construyendo, se van ensamblando, van interactuando, se van relacionando estos organizadores, va a constituir lo que decíamos hoy, ¿no? La trama, que va a estar sostenida también por un contexto histórico, cultural, económico y político que no deja de tener incidencia, ¿no? Bien, ¿qué entendemos por comunicación? Que es uno de los organizadores que ustedes vieron. Esto es a modo de síntesis, ¿sí? Si bien didácticamente está muy cargado el PowerPoint, la idea es que ustedes puedan recuperar de aquí aquellos conceptos básicos, ¿sí? Que no pueden dejar de saber.
Al respecto de la comunicación podemos decir, y todos sabemos, y muchos de ustedes son mamá, saben perfectamente, que se establece una comunicación aún mucho antes del nacimiento, ¿sí? Esto es que la madre puede llegar a percibir los movimientos, ¿sí? Que el bebé puede llegar a percibir determinados ruidos, determinados estados de la madre, y por lo tanto en función de eso se establece lo que nosotros llamamos un diálogo corporal, ¿no? Esto de poder sentir el cuerpo del otro. Al respecto, Wallon plantea que la motricidad cumple una doble función. Fíjense lo que dice Wallon. La motricidad, es decir, el movimiento, cumple una doble función. Por un lado es expresión, por eso decimos el niño, ¿sí? Hasta tanto devenga la palabra, ¿sí? Hasta tanto se construya el lenguaje, utiliza el movimiento como medio de expresión, ¿sí? Que ya de hecho es un lenguaje, ¿sí? Es un lenguaje corporal. Y por otro lado se plantea la función de acción sobre el mundo. Es justamente a partir del movimiento que el sujeto, y ahí se liga la idea que tenemos de sujeto como sujeto competente, de que pueda actuar en el mundo, que no significa que solamente sea una conducta visible, sino que es a través del movimiento, sí, que él puede llegar a actuar sobre el mundo y en función de eso producir modificaciones en su ambiente más cercano, por así decirlo, ¿sí? En la que el adulto en ese momento juega un componente, un rol importante en la posibilidad de codificar, ¿sí? Y decodificar esas señales que están dadas a través del movimiento. Fíjense que la función expresiva está ligada a la emoción y a la necesidad. Justamente es a través del movimiento que expresa su emoción y su necesidad. La necesidad de hambre, ¿sí? La necesidad de que a veces está ligado a situaciones de dolor, ¿sí? O de incomodidad, que lo hace a través del llanto, a través de movimientos, de sacudida. Por lo tanto, se establece desde esta función expresiva un nexo, ¿no es cierto?, que empieza a generar y de alguna manera a andamiar, a sostener las interacciones, ¿sí? Que más adelante ya vamos a ver. Justamente esto último que aparece acá, donde el adulto y el niño adjudican significaciones a las señales corporales, es en esa interacción donde en este caso esto va a constituir una función de señalización, ¿sí? Es decir, va emitiendo señales, donde, como decía anteriormente, el adulto es el que le adjudica, ¿sí? El código de lo que significa para él y de lo que él entiende que el niño necesita. Si se emite una respuesta en consecuencia y el niño es capaz de percibir que eso que él dio a conocer tiene una respuesta por parte del otro, se va a ir generando una interacción, ¿sí? En la medida también que el adulto tenga la capacidad de poder codificar y decodificar al mismo tiempo esas señales. Bien, este sistema de comunicación, fíjense la importancia que tiene, se constituye en la matriz de la comunicación. Cada uno de estos componentes de los organizadores del desarrollo, mirado en profundidad, nos va a demandar de que podamos comprender, ¿sí?, desde nuestro lugar como profesionales, que todas se constituyen en matrices de aprendizaje. En este caso, estas primeras señales que se dan en torno a este movimiento, en torno a esta función expresiva, a esta función de acción sobre el mundo, va a constituir la matriz de la comunicación, ¿sí? ¿De qué va esta matriz que va a ser fundamental en la construcción del sistema de símbolos más complejo y que después nosotros vamos a conocer como lenguaje verbal y otros códigos más abstractos que tienen que ver también y que van caminados, van de la mano con otros componentes de este desarrollo integral que estamos tratando de comprender, ¿sí? Bien, el otro organizador fundamental y que a mí me remite a una experiencia muy fuerte, en lo particular le digo, a una vivencia, una experiencia de unificación, a esta experiencia en muchos casos ligados a gratificaciones o a situaciones displacenteras que tienen que ver con esta necesidad de reunificación que tiene el niño, que lo pierde en el momento en que rompe la bolsa,
¿sí? Y que en el que es necesario encontrar un otro que contenga, sostenga, se denomina vínculo de apego, ¿no? Fíjense que se plantea como el sistema de interacción, se plantea como un sistema, ¿sí? En la que aparecen determinados componentes, en el que fundamentalmente el rol del adulto, ¿sí? Complementa al mismo tiempo el rol de este niño, ¿no? Sistema de interacciones primarias entre el niño y el adulto, que comienza, como decíamos, y tal cual al inicio de lo que entendíamos por comunicación, comienza mucho antes del nacimiento y se va transformando en lo cotidiano. Este bebé, así como decíamos, que emite señales, ¿sí? Y que por eso se considera como un sujeto competente desde un primer momento, más allá de la discapacidad, más allá de su condición biológica, de su inmadurez, va promoviendo esta proximidad, ¿no? De cómo el adulto vaya, como decíamos anteriormente, interpretando, codificando y decodificando esas señales, se suma esa capacidad que tiene el sujeto a esta posibilidad de establecer un contacto, ¿sí? con ese bebé. Un contacto que tiene que ver con el cuerpo a cuerpo, ¿sí? Con este cuerpo que contiene, con este cuerpo que abriga, con este cuerpo que cobija del adulto, ¿no? Y que el niño va identificando tempranamente como el olor de la piel, el calor, el movimiento rítmico del cuerpo, las tensiones, las distensiones, la mirada, ¿sí? De cómo toca ese adulto, ese cuerpo. Se va generando en esa interacción cotidiana, en esos cuidados corporales que más adelante vamos a desarrollar, ¿sí? Como parte de la organización de esta vida cotidiana del niño, ¿no? ¿Cuáles son las condiciones para que del adulto, para que este vínculo de apego, entendido como el vínculo, como un vínculo que se establece no de pegoteo, sino un vínculo sano, entre comillas, que tiene que ver básicamente y está anclada en las condiciones del adulto? Este adulto sensible y accesible, ¿sí? Es decir, sensible y accesible. Son dos adjetivos que tendríamos que profundizar en su significado, ¿no? Capaz de comprender y satisfacer las necesidades que lo angustian y desequilibran. Fíjense que este vínculo de apego no es un vínculo que se establece con cualquier persona, sino con aquel adulto que es capaz de comprender y satisfacer las necesidades que lo angustian y lo desequilibran. La calidad de esa interacción con un medio físico, pero que en este caso es un medio humano sobre todas las cosas, y la maduración del sistema nervioso es lo que va a ir complejizando, va a ir transformando la conducta de apego a través de dos procesos. Ustedes ya habrán visto esto en psicología evolutiva, ¿no? La internalización de figuras primarias que se constituyen en figuras de apego y el desplazamiento de esa función de apego a otras figuras. Nuevamente acá vemos que se va a constituir en la matriz de las relaciones, ¿sí? Primarias, que más adelante va a determinar de cómo también nosotros nos podamos relacionar como adultos, ¿no? Su finalidad es garantizar al niño los cuidados necesarios, ¿sí? Pero también al mismo tiempo sostener las posibilidades de conexión con el mundo. Bien, fíjense que cómo se lo define, como un lazo afectivo que tiende a mantenerlo junto en el espacio y perdura en el tiempo. ¿Quién no añora, quién no quiere volver a las cuestiones afectivas cuando a veces una situación nos desborda? Y hoy por hoy, ¿no? Que estamos todos en esta situación de aislamiento, creo que una de las cosas que se extraña es justamente esta relación directa, pero al mismo tiempo, ¿qué es lo que nos puede sostener? Nos puede sostener justamente este lazo afectivo, esta capacidad que tenemos de poder distanciarnos y poder sostener esa relación, aún a pesar de la distancia, ¿no? ¿Qué le pasa con el vínculo de apego a un niño? ¿Sí? Por eso hablamos de dos procesos, ¿no? La internalización de estas figuras de apego, pero al mismo tiempo la capacidad que el niño va desarrollando
para que pueda tomar distancia de este adulto significativo y pueda volcarse a la exploración, al juego, al aprendizaje. Pueda canalizar, digamos, sus energías y sus capacidades, sus potencialidades, sus posibilidades a aquello que le permita a él poder distanciarse del adulto, pero sabiendo que puede recurrir al adulto cuando él cree necesario, ¿no? Esto es lo que yo le decía hace un rato, es una estructura primaria, matriz afectiva que modelará los vínculos afectivos futuros. Fíjense cómo determina lo que después vamos a hacer como adulto en nuestras relaciones, ¿no? ¿Qué son las conductas de apego? Son aquellas por las que el niño logra mantener a un adulto significativo a una distancia adecuada. Es lo que yo le decía anteriormente, ¿no? Y compromete de manera simétrica tanto al niño como al adulto. Esto dice Bowlby. Son fundamentales para la puesta en marcha de las conductas exploratorias, es lo que yo le decía. Solamente un niño que tiene la capacidad de poder distanciarse de ese adulto, pero al mismo tiempo saber que en algún momento va a estar, ¿sí? que en algún momento va a volver. Esto está muy relacionado a veces también con otros procesos psicológicos con los que el niño va desarrollando, que tiene que ver con la angustia al 8º mes, ¿sí? Esta posibilidad de poder distanciarse del adulto justamente va a ser transitado, ¿sí? por este niño en la medida también que vaya desarrollando, ¿sí? la capacidad de poder tolerar la ausencia del otro y poder distanciarse, ¿no? ¿Qué provoca la carencia de este vínculo de apego? Provoca perturbaciones en la organización de la motricidad y de las praxias, ¿sí? De la calidad de este vínculo de apego va a depender el sentimiento de confianza y seguridad para meterse en el mundo de la exploración, de la construcción del aprendizaje, de la construcción del conocimiento, de sí mismo y del mundo, ¿no? Fíjense la importancia que tiene para el aprendizaje y cómo estas cuestiones vinculares, que en el caso de la discapacidad a veces están fracturadas, ¿sí? A veces están, después vamos a avanzar en la identificación de factores, ¿no? En esto de poder encontrar aquellos obstáculos que nosotros denominamos en el modelo social barreras, van a determinar de pronto las posibilidades del trabajo con esa familia y ese niño, ¿no? Otro de los organizadores es la exploración y apropiación del mundo externo. ¿Por qué le decía hoy yo que hay que tratar de entenderlo en esta interacción dialéctica? ¿Por qué no es que dejamos de hablar de comunicación y pasamos a hablar de vínculo de apego y ahora hablamos de exploración? ¿Sí? En este caso, en relación a la exploración y apropiación del mundo externo, tiene que ver y está presente, bien tal como decíamos en los otros organizadores, desde el momento mismo de la vida, ¿no? Desde el nacimiento, básicamente, en este caso, y que tiene que ver con este deseo, y que Piaget llama impulso epistémico, ¿no? Está constituido por el conjunto de conductas exploratorias que ligan al mundo, al niño y al mundo exterior, ¿no? Al niño y al mundo exterior, que en primer momento estas conductas exploratorias va a estar orientada a este adulto, ¿no? Que es el que está dando respuestas a estas necesidades, ¿sí? Que son necesidades muy profundas como el hambre, el sueño, el dolor, a estas necesidades de constituirse, de reconstituirse de aquello que perdió y le dio tanta seguridad en el seno materno. ¿Cuáles son las características de estas conductas exploratorias? Básicamente es la curiosidad, ¿no? Y el interés, que ya está dada y se constituye y sostiene este impulso epistémico, ¿no? Y que a veces están obturadas. Este impulso epistémico anclado en esta curiosidad, en estos intereses, constituye también las bases de lo que va a ser las posibilidades de adaptación de este niño al medio, ¿no? ¿Qué pasa con las conductas exploratorias? Le van a permitir conectarse, conocer y aprender las características del mundo, porque están orientadas hacia el mundo, pero también, básicamente, está orientada al conocimiento de sí mismo, ¿no? Por eso es importante que ante estas conductas exploratorias no interfiramos, si no me sale la palabra, no interferir, ¿no es cierto?, en estas posibilidades de explorar que tiene el niño
colocando a veces objetos a muy temprana edad en manos de los niños. En la mano de los niños, que muchas veces uno dice toma el sonajero, que tiene que ver con conductas reflejas que ustedes habrán visto en profundidad en psicología y cultura del niño, ¿no? Pero que no tiene que ver con que estamos obturando las posibilidades de explorar primero su propio cuerpo, ¿sí? Por eso el aprendizaje va a depender de las posibilidades y la calidad de la exploración que se les facilite, ¿no? Por eso juega un rol muy importante qué tipos de objetos ponemos y a qué edad ponemos a disposición de los niños, ¿no? Esto un poco viene a respaldar la idea de apego y exploración, viene a respaldar esto que le decíamos al inicio, ¿no? Que tiene que ver con esto de poder entender que operan simultáneamente, digamos, los organizadores. Apego y exploración tienen funciones y objetivos contrarios, pero al mismo tiempo complementarios. Se unen y se excluyen al tiempo que conforman una unidad dialéctica, ¿no? Otro organizador es el equilibrio y el control progresivo del cuerpo. Esto es fundamental que podamos comprender también para poder observar, para poder identificar, ¿sí?, cuáles son los factores que inciden y que impactan en el desarrollo de este equilibrio y control progresivo del cuerpo, ¿no? Son construcciones que en su origen están genéticamente programadas. Esto quiere decir que, bueno, de la misma especie, de alguna manera, está la organización de la especie está sustentada en esto de que tiene programado determinadas funciones que va a estar acompañado por procesos de maduración, ¿sí?, y de su sistema nervioso, y que tiene que ver con estas funciones antigravitatorias, que tiene que ver con las posturas, los desplazamientos, las praxis, y que es fundamental que podamos mirar para que podamos identificar qué estamos haciendo con esto, que tienen una construcción genética y que va a depender de cada sujeto, de cada niño. Y que en ese sentido tenemos que revisar cuáles son nuestras ideas y nuestras concepciones con respecto, por ejemplo, al desarrollo motor y postural. Pero ¿cuál es el valor que tiene esto del equilibrio y el control progresivo desde el punto de vista de los organizadores en el desarrollo? Constituye la base del sentimiento de seguridad personal, de armonía y libertad. Y afirma la disponibilidad para el acto, su proyecto temporal y espacial. Fíjense que dice afirma la disponibilidad. Un sujeto que esté seguro, que pueda tener el control de su cuerpo, que pueda estar en equilibrio físico, ¿no?, es un niño que va a estar disponible para poder explorar, para poder jugar, ¿sí?, para el acto, como dice acá, para la acción. En la medida que él esté ocupado en poder controlar su cuerpo, ¿sí?, en la medida que él esté ocupado por no caerse, por tener el manejo del espacio, ¿sí?, seguramente vamos a estar obstaculizando las posibilidades de desarrollo y las posibilidades de aprendizaje de ese sujeto. Por eso tiene mucho que ver con lo que después vamos a ver en la organización cotidiana y en la identificación de factores, ¿no? Y por último, el orden simbólico, ¿sí? Nosotros el año pasado, en una de las materias, en seminario, habíamos hablado mucho acerca de cuáles son las concepciones y las representaciones que tenemos y que a veces esas concepciones y representaciones determinan y sostienen nuestra forma de entender, nuestra forma de mirar, nuestra forma de posicionarnos frente al mundo, frente a la vida, ¿sí? Justamente el orden simbólico acá viene a recuperar eso que ustedes el año pasado vieron y que es necesario que lo recuperemos como concepto, ¿no? El concepto de representaciones sociales. Está constituido por ese conjunto, ¿no? Por representaciones sociales que engloba todo aquello que está determinado por lo económico, lo político, lo cultural, ¿no? Pero que después Bronfenbrenner nos va a decir que va a estar constituido por esta ecología del desarrollo que está sostenida y atravesada por todos estos factores, ¿no? Pero que no deja de impactar en la construcción psíquica de un sujeto, ¿sí? Porque estas personas que cuidan de este niño, de este bebé, están atravesados por eso. ¿Estamos? Por supuesto que esto va a configurar de alguna manera las conductas y más adelante los roles
que vamos a tener que cumplir en este contexto social, ¿no?